Gloria a Dios. Buscamos en Colosenses, capítulo 2, verso 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Señor, te damos gracias, damos honra y alabanza y gloria, exaltamos tu poder, glorificamos tu nombre, Señor Jesucristo, y te pedimos que nos hables y enseñes con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. No se mantienen firmemente unidos a la cabeza por la acción de ésta. Todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Entonces, aquí está el apóstol Pablo en este pasaje de la carta a los Colosenses, hablando sobre la vida en Cristo, y hace una mención de lo que hace las enseñanzas legalistas de los judíos. Los judíos eran legalistas porque ellos recibieron la ley de Moisés, es decir, recibieron una ley. Entonces, cuando los judíos se convertían a Jesús por el peso de la tradición, de la costumbre de siglos, de tratar con la ley y de relacionarse con el Señor a través de la ley de Moisés, pues la tendencia era a hacerlo también con Cristo, usando la ley y las aseveraciones o lo que dice la ley, que pues eran conceptos para ellos y aún para nosotros muy válidos, porque la ley no es mala, dice la Biblia. Entonces, ellos tenían ese fundamento. Y por otro lado, como lo hizo notar el Señor Jesucristo, ellos también tenían la situación de haber añadido a la ley enseñanzas de hombres, o sea, doctrinas humanas, de tal manera que estas doctrinas humanas estorbaban la práctica de lo que es la vida por fe, porque los hacían caer en la situación de ponerle más atención a los mandamientos de hombres que a la misma enseñanza de Cristo. O sea, por un lado, la costumbre de relacionarse con el Señor a través de la ley de Moisés, que era algo que no se podía quitar tan rápido, sobre todo en los de poca fe, y también las múltiples enseñanzas humanas, doctrinas de hombres, que estorbaban aún la obediencia a la ley de Moisés. Por eso, cuando les pedían que se laven las manos, y los ritos para las comidas, por ejemplo, ellos estaban estorbando la enseñanza misma de Moisés. Por eso aquí les dice, en el verso 16, les dice: por tanto, no os juzguen, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas eran añadidas a lo que fue la ley de Moisés. ¿Por qué añadían los judíos, los fariseos, por qué añadían estas enseñanzas? Porque ellos pensaban que favorecían la obediencia
a la ley de Moisés y porque estas enseñanzas tienen apariencia de piedad, porque parece que son muy buenas, pero no lo son, no tienen poder, no son de Dios, no son de fe, son humanas, y cuando son humanas pues son débiles como es la condición humana. Entonces los judíos en general, los que no se convertían, ellos vivían por las enseñanzas de Moisés y su ley, y le habían añadido a eso leyes humanas que estorbaban el cumplimiento de la ley de Moisés. A veces hasta se oponían a esta ley de Moisés. Por ejemplo, cuando ellos decían que la ayuda que un hijo le daba a su padre, económica, era el equivalente del diezmo, o sea que si hacían eso ya no tenían que diezmar. Con esa costumbre que tenían, estaban estorbando el asunto del diezmo, que no es de la ley, pero que se practicaba en el tiempo de Moisés, desde Abraham. Entonces, este es el origen del legalismo, es decir, por qué los judíos tenían ese tremendo obstáculo. No todos. ¿Por qué? Porque habían unos judíos, los que seguían a Jesús, los que se hicieron discípulos, que ellos asimilaron rápidamente la doctrina de Cristo y entendieron que todo era por fe. O sea, no era por lo que decía la ley, sino por fe. Es más, que la obra de Cristo en la cruz reemplazaba todo el asunto de la justicia de Dios. Nos hacía justos delante de Dios por la aceptación de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Entonces, los que asimilaron esa doctrina no tuvieron problema, porque reposaban sus vidas en el perdón obtenido por Cristo y su sacrificio. Los legalistas insistían en el cumplimiento de la ley. Ahora, los cristianos legalistas creían en Cristo, entendían parte de la doctrina de Cristo, pero insistían en que se debería tener algunos cumplimientos de la ley de Moisés. El problema de esto, por ejemplo, la circuncisión, el problema de esto era que al hacer eso seguían con la idea de que eso contribuía a su salvación. Entonces, la batalla del apóstol Pablo como maestro de la iglesia, como apóstol y predicador, era hacer entender a los judíos que encontraba en todas partes, en Grecia, al norte de Israel, en Antioquía, donde él predicaba, hacerles entender que solamente la fe era suficiente, que de ahí en adelante no había que tener en cuenta ningún otro ritual o obediencia a la ley como tal para el fin de la salvación, de obtener la justicia de Dios. Entonces la situación del apóstol Pablo era bastante árida, era fuerte. En nuestra época no lo es tanto, porque primero nosotros somos iglesias gentiles, no tenemos la tradición y entramos más fácilmente a la doctrina de la fe en Cristo Jesús y nos basta, porque nosotros propiamente no tuvimos que cumplir los ritos y el ritualismo de la ley. Pero para la época apostólica en la cual se desarrolló el libro de los Hechos y la vida del apóstol Pablo, Pedro, todos los demás, esto era un verdadero escollo, un obstáculo bastante fuerte. Y hay que entenderlo, hay que estudiarlo, porque también tiene
repercusiones en nuestro entendimiento de la vida por fe. O sea, si bien no estamos en el ritualismo, si bien no estamos en la situación de que estemos practicando la ley, no obstante, sí nos permite entender la suficiencia de la obra de Cristo, lo completa que fue su obra, y que para ello se necesita la práctica de una fe exclusiva en Él. Por eso dice que a muchos, por estar con esos ritualismos de la ley, por ejemplo la circuncisión, siendo cristianos, ver o enseñar que era necesario no obstante la circuncisión. Esto era tan fuerte que el apóstol Pablo circuncidó a Timoteo, si no estoy mal, lo circuncidó porque estaba en un lugar donde todos eran judíos legalistas, creían en Cristo, pero seguían y exigían y no podían aceptar que una persona como Timoteo entrara al lugar de reunión sin ser circuncidado. Entonces el apóstol Pablo, que es un hombre que enseña todo esto y que es un hombre muy práctico, pues para evitar que se levante la discusión sobre ese tema, él lo circuncidó. El cumplimiento de la ley Pablo nunca enseñó que no se cumpla la ley. Por eso Pablo insistía en que hay que apartarse de todos los pecados, como lo habla en Gálatas, por ejemplo, de la fornicación, de la embriaguez, de los homicidios, de la maledicencia, de las murmuraciones, de las idolatrías. Todo eso lo enseñaba, pero eso se enseña para la práctica de una vida en santidad, en dedicación a Dios, no para la salvación, porque la salvación es por la fe en Cristo Jesús. La salvación de los creyentes se ve estorbada por la idea de que es por el cumplimiento de la ley. El creyente que como dice la versión internacional, que se mantiene firmemente unido a la cabeza. El creyente que se mantiene firmemente unido a la cabeza. La leo en la versión internacional porque es más clara. Esa persona está en el punto exacto donde la doctrina de Cristo enseña. O sea, firmemente unido a la cabeza es Cristo. O sea, centrado en Cristo, porque Él es el autor de nuestra salvación, el que hizo toda la obra. Una obra que no necesita ser completada por nosotros, salvo en el acto de fe. En la medida que creemos, estamos dando la respuesta exacta a la obra de Cristo Jesús. Ese punto era el que los judíos tenían dificultades para aceptar, porque por lo que decimos, ellos venían de siglos de obediencia a la ley de Moisés. Y eso traía para ellos una rigidez en sus mentes para creer que solamente por creer en Cristo ya se suplía la ley totalmente, que ya no era necesario. Lo que no entendían claramente era que no es necesaria la ley para salvación y para justicia de Dios. Por eso el que cree, el que confiesa para salvación, y el que cree en su corazón confiesa para la justicia. Es decir, es un acto de fe interiorizado. Cada persona, cuando dice yo creo en ti, Señor Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador, sé que tú fuiste a la cruz por mí. Cuando está aceptando eso, recibe todo el beneficio que obtuvo Cristo en la cruz, que consiste en que todos los que crean eso tienen totalmente perdonados los pecados y tienen herencia entre los santificados. O sea, ya pueden entrar al cielo.
¿Qué más se necesita? Nada más. Entonces los legalistas se les enseñaba esto, pero ellos insistían que hay que circuncidar, que era uno de los temas más reiterados. Entonces ahí era el choque, donde Pablo tenía que insistir. Entonces, en algunos casos era peor, porque ya dice, no juzguen a nadie por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Porque querían añadir a la doctrina del Señor, de la misma manera que añadían a la doctrina de Moisés este tipo de mandamientos. Entonces, eso el apóstol Pablo no lo podía aceptar, y menos cuando apenas la iglesia estaba empezando, porque comenzaba mal. Y por eso dice, no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan de fingir humildad, o sea, conductas humanas que parecen buenas, pero que no tienen origen en el Señor, y adoración a ángeles. Ahí aparece un tema bien difícil, que se desvía la fe de Cristo a ángeles, gravísimo. O sea, estas doctrinas erróneas desde el principio estaban apareciendo, tratando de desviar a los nuevos creyentes de Cristo, apartarlos de Cristo. Este era el punto difícil, y Pablo insistía y peleaba en el púlpito. Entonces los que caían en eso eran privados del beneficio que trae estar firmemente conectado con Jesús, dependiendo de Cristo. Porque la obra de Cristo, que trae el beneficio supremo del perdón de pecados y vida eterna, ese no lo conseguimos por ningún otro lado. Y ninguna de las prácticas rituales como las que menciona, o conceptos acerca de comidas y bebidas, no le añade absolutamente nada a nadie. O sea, porque alguien guarde un ritual para comer o beber y al mismo tiempo crea en Jesús, ese ritual o esas fiestas religiosas no le van a aumentar ni le van a favorecer absolutamente en nada en cuanto al tema de la salvación. O sea, si las hace no le aumentan, y si no las hace no le quitan. Entonces el tema de Pablo era eso. La explicación es porque, como los judíos venían de esa situación ya deformada, dañada, por eso el Señor Jesucristo en su predicación tuvo problemas con esto también. Porque aunque todavía no se había hecho el sacrificio de la cruz, él observaba que a la ley de Dios le estaban añadiendo mandamientos de hombres. O sea que el legalismo, o la deformación de la obediencia a la ley venía desde antes. Y el legalismo en la era cristiana viene a ser una deformación que se hereda de los judíos fariseos y de los sacerdotes. O sea, el legalismo propiamente ya venía desde antes. Por eso el Señor también lo advirtió. Añaden mandamientos de hombres. Eso es legalismo. Que pretenden mejorar, completar, ayudar al cumplimiento de la ley de Moisés para los judíos, pero que hacen exactamente lo contrario. Y si eso Pablo lo hubiera permitido, cuando él ya predicaba el sacrificio, la cruz de Cristo, o el apóstol Pedro, si ellos hubieran permitido eso, entonces estaban permitiendo que el legalismo se entronizara dentro de la doctrina de la iglesia desde el principio. Por eso la insistencia de ellos y la dureza con que confrontaban estas doctrinas, dice.
Los que se dejaban arrastrar por estas doctrinas legalistas perdían, salían a pérdida, porque eran privados de los beneficios que trae la vida en Cristo Jesús, que son para esta vida presente, pero que también son para la vida eterna. O sea, lo que perdía la gente, de acuerdo al apóstol Pablo, era mucho. Por eso no dejen que les priven de esta realidad ninguno de esos que se ufanan de fingir humildad y adoración a los ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. O sea, los apartan de los beneficios. ¿Por qué? Porque el Señor ya hizo la obra, ya nos salvó, ya nos perdonó los pecados, ya no teníamos, y los que de esa época tampoco tenían nada que hacer, sino vivir el beneficio del cual eran privados si se ponían a practicar leyes o costumbres humanas. Eso hay que tenerlo en cuenta nosotros, porque si nosotros creemos en Jesús y al mismo tiempo creemos en algunos aspectos de la ley y los practicamos con la idea de que nos hacen mejores delante del Señor para la salvación, estamos en un error. Y eso nos va a quitar, porque por eso dice firmemente unidos a la cabeza. O sea, cuando dice eso, está diciendo dependan absolutamente de Cristo para todo, para los aspectos de la salvación, pero también para los aspectos de la vida de fe. O sea, ya saben que tienen que creer, depender del Señor y confiar en el Señor. Que hay que leer la Biblia, claro, que hay que leer el Antiguo Testamento, ¿no? Idealmente hay que leerla toda para aprender, para conocer de Dios. Que hay que leer la doctrina apostólica en las epístolas y en el libro de los Hechos y en los Evangelios, por supuesto, que todo toca leerlo y estudiarlo, orar, cantar, todo el devocional, todo eso hay que hacerlo, pero eso está dentro de la firmeza que tenemos en Cristo. Todo eso se hace mirando a Cristo, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Por eso, poniendo la mira en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Mirando a Cristo siempre, no más. Por eso, como hablábamos cuando enseñábamos lo del monte de la transfiguración, la voz del Padre les dijo a los discípulos que estaban: a Él oíd, cuando también estaban Moisés y Elías. Pero el Señor les dijo a ellos, a Pedro y a los otros discípulos, les dijo a Él oíd, o sea, a Cristo. Y esto lo insistimos porque pues nosotros tenemos muy cerca la práctica católica, que hace una exagerada deformación de esto, porque ellos creen en vírgenes, creen en niños, creen en ángeles, creen en santos. Por eso ellos tienen a Cristo y una serie de nombres añadidos terrible, que los confunde y los aleja de él y los hace perder todo. Ese es el gran problema de no tener claro todo esto. Entonces, por eso en la Iglesia de Cristo se habla que somos cristocéntricos. O sea, estamos centrados en Cristo, como acá lo expresa, firmemente unidos a la cabeza, que es Cristo. Por la acción de esta, dice, o sea, la cabeza, por acción de la cabeza de Cristo, todo el cuerpo, o sea, la Iglesia, sostenido y ajustado. O sea, ¿qué nos sostiene a nosotros espiritualmente y anímicamente? Cristo. El Señor nos da fortaleza espiritual
para nuestro espíritu, para que nosotros tengamos la fuerza espiritual para creer, para practicar la fe y para obedecer a la fe, para la vida de consagración. Pero también fortalece nuestra alma, porque nuestra alma, que es la parte más débil que tenemos, si no es fortalecida por el Señor, no va a poder con la vida de fe. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El alma de nadie puede practicar la fe si el Señor no la sostiene. El mismo rey David, que vivió por fe, lo declara en el Salmo 23. En la versión española de Reina Valera dice: confortará mi alma. En la versión internacional dice: infunde fuerza a mi alma. Es un poquito más clara. En otras versiones la noción que queda es fortalece, le da fuerza al alma. Ese punto es importante porque la vida de fe que tenemos que practicar todos los días se ve obstaculizada por esa verdad de que el alma del hombre, del ser humano, o mujeres y hombres, es débil y necesita mucho de la palabra de Dios. Por eso es que el creyente debe leer mucho la Biblia, estudiarla, tener puntos comunes en las Escrituras, donde va, que ya conoce, donde recibe. Es como tomar un líquido, un alimento, de acuerdo a la necesidad. Entonces, cuando el alma de una persona en su debilidad no es fortalecida, porque no se practica, no se lee la palabra, por ejemplo, el alma se va a desviar y va a ser muy sensible a enseñanzas que lo apartan. Entonces le hablan de algo más, por ejemplo, la Virgen, y muchos se desvían. Y ustedes noten esto, que los que creen en la Virgen son muy devotos, y cuando se dirigen a su Virgen lo hacen con mucha reverencia, porque están engañados y porque el alma está descansando en ese concepto, en esa idea. Descansa, es decir, ponen la esperanza y la confianza que debía estar en Cristo, la ponen ahí, pero es una conducta carnal. Por eso la idolatría es una obra de la carne, es una conducta carnal, o sea, humana, y que tiene origen en la debilidad humana. Cuando nosotros leemos la palabra, estamos recibiendo el alimento espiritual. Estamos recibiendo el conocimiento espiritual, la ciencia. Entonces, alimento y es ciencia. Y cuando hacemos eso, nos queda mucho más fácil vivir guiados por el Espíritu, porque el alma se tranquiliza, se acepta. En el Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová. Es como una exhortación al alma que le hace el Espíritu. Y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Esa es la conducta del Espíritu. Y el alma, que está nutrida por las palabras de vida, está fortalecida. David tenía un alma que era fortalecida por el Señor. Por eso es tan valiente. Fue tan valiente. Lo que nos cuenta la Biblia, la valentía que tenía, porque el alma la tenía fortalecida. No solamente era espiritualmente fuerte, sino el alma también estaba muy fortalecida por el Espíritu del Señor. Por eso insisto en este punto. Porque nosotros, igual que David, necesitamos la fortaleza de nuestra alma para practicar la fe y para vivir espiritualmente.
Porque si nuestra alma se queda débil, nos va a desviar. Ella se va a inclinar a la idolatría, porque le queda fácil, porque va a oír, porque se oye más, porque aparentemente es más fácil y conforta el alma. Porque lo que dice es, estas ideas aparentemente tienen un resultado muy bueno. Aparecen como muy humildes, muy sabias, de mucho conocimiento, de mucha devoción. O sea, al alma le parecen muy válidas, pero no tienen ningún poder espiritual. Y no tienen poder para la lucha contra el pecado, porque la fortaleza espiritual, cuando nuestro espíritu está fortalecido, tiene fuerza y poder para luchar contra el pecado. Pero el alma también tiene que ser fortalecida para luchar contra el pecado. El Salmo 23, cuando dice, infunde fuerza a mi alma, me guiará por sendas de justicia. Las sendas de justicia son los caminos alejados del pecado. Pero el Salmo 23 lo aclara, es a partir de la fuerza que le infunde el Señor, o sea, el Espíritu de Dios al alma. Entonces, los cristianos del siglo I que acogían la doctrina de Cristo estaban bien espiritualmente y bien en sus almas. Eran hombres o mujeres que oían y creían, recibían. Los otros, los que se quedaban o insistían en las doctrinas legalistas, ellos tenían debilidad en su fe y su alma estaba totalmente frágil, débil, de tal manera que no se podía poner a la altura o a la necesidad que exige la fe, porque la fe exige una fortaleza. O sea, usted o yo, para creer en todos los momentos de la vida y para sostenernos en la fe necesitamos estar fortalecidos. Por eso el apóstol Pablo dice, fortalecidos con poder conforme a las riquezas de su gloria, por medio del Espíritu Santo. Si no estamos así, es difícil. ¿Cómo hacemos para estar fortalecidos? La oración, la lectura de la Biblia, fortalece mucho la alabanza, la oración en el Espíritu. Y para el alma, la solicitud. Por ejemplo, decirle al Señor, fortaléceme en mi alma, fortalece mi alma. Así decírselo al Espíritu Santo, fortalece mi alma. Va a poner fortaleza. Aparte de eso, la lectura de la palabra o escuchar la palabra de Dios lo va a fortalecer mucho. Y entonces va a tener cada creyente en Cristo Jesús, va a tener la fortaleza para creer y la fortaleza para confiar y sostenerse en la confianza, porque la confianza es muy dura también, porque a veces las cosas de la vida nos quitan la confianza. A veces lo que pasa a nuestro alrededor nos da la idea de que todo está caído, que todo está mal, que no vamos a salir adelante, que no voy a obtener lo que necesito. Y entonces el alma desmaya. En Isaías 41, 10 dice, no tengas miedo, yo estoy contigo, no desmayes. ¿Por qué dice así? Porque el Señor sabe que nuestra alma desmaya. Entonces, la información que nos da el Señor en cuanto a no desmayes es necesaria para que no sostengamos el tiempo de prueba, el tiempo de la exigencia en la fe. Entonces, esto es lo que dice aquí, mantienen firmemente unidos a la cabeza.
por la acción de esta, o sea, de Cristo, todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, todo el cuerpo sostenido, o sea, lo sostiene. El Señor no me sostiene a mí o a usted nomás. El Señor sostiene toda la iglesia, en el cielo y en la tierra. Y ajustado significa adherido, que estemos unidos espiritualmente. La unidad no es tanto un concepto natural, presencial, digamos, que estemos juntos en un mismo lugar. Y ahora lo podemos ver mejor, ahora que estamos obligados a tener nuestras reuniones virtuales, este concepto queda más fácil. La unidad es un concepto espiritual. Cuando dice unido y ajustado, quiere decir a Cristo como el cuerpo. Como es el cuerpo de Cristo, está así como está nuestro cuerpo a la cabeza de cada uno. Unido orgánicamente. Entonces nuestro cuerpo está bien adherido a Cristo, orgánicamente adherido, aunque parezca que no lo está. Más ahora, porque cada uno de nosotros está en un lugar. Y hay unos que están lejos, hay otros que están solos y parece que tal vez están separados. No, nosotros como cuerpo de Cristo estamos unidos espiritualmente. Y no solamente nuestra iglesia o ministerio, sino toda la iglesia. Por eso Cristo es tan grande, que Él le da unidad a la totalidad de la iglesia, a todos los que por su fe y firmeza en Cristo Jesús, por estar centrados en Cristo, forman parte de la iglesia, por esa condición. Entonces, cuando decimos que por esa razón estamos unidos a Cristo, estamos tranquilos, adquirimos confianza, dice, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos. Esto se puede entender iglesias, ministerios. Por eso Pablo pone el ejemplo de uno es ojo, otro es oído, otro es pie, pero estamos en el mismo cuerpo. Todo esto es importante para no desfallecer. Lo más importante, el hecho de que hoy estemos reunidos, es ese, que Cristo nos fortalece y nos está fortaleciendo. Ahora, con el conocimiento, cada uno puede mejorar todo eso. Entonces yo ya sé que tengo que nutrirme de las palabras de verdad, que tengo que orar, que tengo que beber del Espíritu, que mi alma necesita ser fortalecida para que no decline, no desfallezca. Vamos a darle gracias, Señor, te damos la